¿Qué es lo más importante en una pala para ti? ¿Cuál es el jugador indicado para tu pala? Si le tuvieras que cambiar algo obligatoriamente y que no sea el diseño, ¿qué sería? Si Harry Potter tiene su varita mágica, Sanyo Gutiérrez tiene su Head Alpha Pro. Hoy en el canal vamos a descubrir y vamos a analizar una de las palas más codiciadas de esta temporada, la cual he tenido el privilegio de probar durante varias semanas. Y no solo yo voy a dar mi opinión, recalco opinión y no sentar cátedra, sino que es el propio Sanyo Gutiérrez el que nos cuenta todo sobre la pala. Sanyo, estoy probando tu pala para hacer una review, pero qué mejor que la pala de Sanyo, que nos cuente Sanyo sobre la pala. Antes de nada, me gustaría saber en qué está involucrado Sanyo Gutiérrez en el desarrollo de la Head Alpha Pro, porque estás involucrado en el diseño, en los materiales, en el molde. ¿En qué colabora Sanyo? Bueno, sí, en un principio, cuando se hizo la pala para mí, yo le hablé de este diseño, porque venía con una pala parecida. Busqué un poco el equilibrio parecido al que traía. Yo vengo jugando desde toda mi vida con una pala muy parecida siempre, por lo menos por dentro. Por fuera ha cambiado y alguna vez usé más redonda, otra vez un poco más triángulo, pero siempre muy parecida por dentro. Y un poco en el balance, en el peso, en el control que quiero, dónde quiero el punto dulce. Eso sí, entre Head y yo hemos ido logrando esto. Creo que, y no es porque sea la pala de este año, creo que con diferencia es la mejor pala que yo he usado en mi historia de Head. Creo que estoy intentando hacer memoria, pero han logrado algo muy bueno este año. ¿Cuánto antes pruebas tú los prototipos de que se lance al mercado? Bueno, no sé, pero un año antes. Sí, un año antes más o menos. ¿Estás ya probando la del año que viene? No, porque yo cambio Son cada dos. Dices que es la mejor que has probado de Head. Sé específico. ¿Por qué? ¿En qué? Bueno, han encontrado un equilibrio entre... Yo creo que lo más difícil de encontrar en una pala es la durabilidad, la dureza, la potencia y el control. Si logras esto, sea más o menos equilibrado, porque claro, hay palas que vos la agarras ahora y le pegás y es increíble cómo sale. Pero de repente tenés que hacer una bola suave y no la puedes controlar, o es demasiado blanda y no la sentís cuando se te despega de la mano, o te dura un mes y tal vez, no sé, un amateur hoy se compra una pala y se tiene que estar cambiando una pala cada un mes, es un dinero. Entonces creo que cuando encontrás ese equilibrio tenés una gran pala, y Head este año ha logrado una gran pala. Si le tuvieras que cambiar algo obligatoriamente y que no sea el diseño, ¿qué sería? Yo la haría más dura siempre, pero sé que si se sigue haciendo cada vez más dura, para el amateur es cada vez más complicado. Es mucho más difícil controlar una pala dura que una pala blanda. La pala blanda me ayuda, una pala que no hace falta que tire yo todo el tiempo del brazo. Yo como jugador la haría más dura, pero sé que no favorece. ¿En qué faceta del juego te encuentras más cómodo con esa pala? Defendiendo, en las víboras, en el remate. ¿Qué crees que este año has dicho, wow, oye, ¿cómo va aquí? Sí, creo que me ayuda mucho en el remate. La parte aérea me da muchísima aceleración y muchísimo control. Como que siento que todo depende de lo mío, de la sensación mía. Yo apenas toco la bola sé si la bola entra o no entra. No es que me quedo ahí pensando, porque lo siento muy bien en la mano. Creo que por arriba es donde más evolucionó. ¿Y qué ha cambiado Head de la pala anterior a esta? ¿Sabrías decir esto? Lo han cambiado y han acertado. Lo que te digo, ha evolucionado. Ya era una buena pala, porque era muy buena, pero tal vez ha evolucionado en el punto justo de control, potencia, durabilidad y dureza. Han encontrado una pala que gusta a un público muy amplio. ¿Qué es lo más importante en una pala para ti? ¿La goma, el puente, el marco? El peso y la goma. ¿El peso y la goma? Sí. Hay que saber con qué peso te va bien y después la goma que te gusta. ¿Y cómo has averiguado el peso que te va bien a ti? ¿Cómo lo sabes? Yo llevo muchos años con la pala en la mano, ¿eh? Bueno, yo de chico ya me acostumbré a un formato de pala, a cierto peso, y hoy por hoy me costaría muchísimo cambiar el peso. De hecho,
soy llevo tantos años con un peso tan medido que cuando hay 2-3 gramos arriba abajo, que sale alguna pala con 2-3 gramos arriba abajo, se lo digo y voy, lo peso y hay diferencia. Noto la diferencia en el juego. En algunos golpes, en algunas cosas digo, esta pala no es igual que la otra. Y voy a una balanza, lo peso y hay 3 gramos, 3, 2, 1. Impresionante. ¿Cuál es el jugador indicado para tu pala? Porque no me vale que me digas cualquiera, uno que busque potencia, uno que busque control. Uno que tenga parecido en estilo al mío. ¿Cuál es tu estilo? Yo creo que soy un jugador de control con alguna cosita de potencia. Por eso la pala también lo tiene. Pero soy un jugador más de control, soy un jugador que controla un poco el juego, lo llevo a mi terreno, lo ralentizo, lo acelero. El que se parezca en esa característica va a sacar mucho provecho con mi pala. ¿Qué le da el control a la pala, aparte de tu brazo? Eso no lo sé, creo que la dureza con la que han trabajado, la fibra, el marco que ahora ya no tiene tubular y es todo continuo, eso te lo tendría que explicar un ingeniero. Yo te lo puedo probar y te digo, esta pala es diferente a esta, pero tampoco sé explicar por qué han logrado que sea tan buena esta y con diferencia de anterior. Yo creo que eso es más ya trabajó un ingeniero, no lo sabría explicar, pero lo han logrado, han hecho una buena pala. ¿Te impone Head la pala con la que jugar? Es un diseño hecho para ti, pero ¿podrías jugar con otra Head? Hoy si decido cambiar, no, porque está una pala diseñada totalmente, ya hecho todo el trabajo para que se venda con mi firma y todo, no me dejarían. Pero si yo lo hablo con tiempo, no me limitan a nada. Puede haber una pala que me guste más o de repente pruebo una pala y me gusta más, se lo comunico y creo que llegaría a un acuerdo seguro. Si te pasaras a jugar al revés con un diestro, ¿cambiarías de pala? ¿Buscarías? ¿O tu juego sería el mismo? ¿Jugarías con lo mismo? Jugaría con lo mismo. O sea, no hay palas para jugadores de derecha, no hay palas para jugadores de revés. No. Para nada. Jugaré con la misma pala. Porque no hay cambio, yo creo que no hay que cambiar nada. Si vos sos un jugador potente, puede ser potente de derecha o potente de revés. Por ejemplo, el número 1 hoy, LeBron. LeBron es un jugador de potencia de derecha y un jugador de potencia de revés. Yo soy un jugador de control de derecha y un jugador de control de revés. No mañana me va a pasar el revés y voy a jugar a 3 tiros. No. Jugaría parecido, con algún ángulo diferente porque lo requiere el lugar en el que me estoy en la pista, pero el jugador mantiene su esencia, creo. Última, ¿qué sientes cuando vas a un club de pádel y ves a gente con tu pala? Sobre todo chavalillos. Bueno, sí, a mí me gusta. No sé, yo siempre estoy con la broma de la pala, o cuando pasa alguien le digo, qué buena zapatilla, o qué buena pala cuando está con mi pala. No sé, si vuelvo el tiempo atrás y me vuelvo a mis 17, 16 años, no me lo imaginaba. No es algo que se me pasó por la cabeza y digo, algún día voy a tener. Llegó y hoy lo disfruto, veo mi pala por ahí o cosas que salen en las redes sociales como Beckham, Ronaldo que salen jugando con mi pala y digo, increíble, ¿no? Que estén jugando con una pala que está a mi nombre o una pala totalmente diseñada para mí. Un poco de orgullo se siente. Pues Sanjo, ahora me va a tocar a mí probarla, dar mis sensaciones como jugador súper amateur. ¿Te parece si me firmas la pala y luego la intento sortear si la gente de Head me deja? Claro. Y si la gente se suscribe al canal, que es que eso hay que decirlo. Se tiene que suscribir, ¿no? Sí, vale. suscribir. Hay que suscribir ese hombre que está acá. El chico este se le ocurra mucho. Que venía a Valladolid, hombre, que venía a Se Valladolid. saltó 4 controles de Guardia Civil. Mira, continuo. Pues Sanjo, me toca a mí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Sanjo. Lo ha dicho el propio Sanjo Gutiérrez, es momento de aprovechar para suscribirse al canal y así convencer a Head para sortear una pala como esta para cualquier país del mundo, firmada por el propio Sanjo Gutiérrez. Así que ayúdame a convencer a Head suscribiéndote al canal. Antes de dar mi opinión, creo que es ideal hablar de algunos de los aspectos objetivos de la pala. En cuanto al peso, Head marca en la propia pala que esta pesa 375 gramos con un margen de más o menos 10 gramos dependiendo el modelo. En mi caso la he pesado y con un overgrip más el grip de fábrica pesa 373 gramos. En cuanto al balance, como ya digo, con un overgrip puesto encima del grip original que viene de fábrica, esta pala tiene un balance de 27 centímetros. El tapón de la pala tiene una forma octogonal y el nudo es estilo corredizo, que sin duda alguna es de mis favoritos. La pala trae protector incorporado en el marco en forma de silicona o gel.
Vale, todo lo que he comentado anteriormente eran cosas objetivas y es momento de dar mi opinión. Y empecemos por lo más subjetivo de todo, no cabe duda, que es el diseño, que desde mi punto de vista me parece espectacular porque me encantan las cosas elegantes y yo creo que esta pala, si se define por una palabra, es elegancia. Aunque le tengo que poner un pero al diseño, y es que me hubiera gustado que fuera a carbono visto, porque juraría que esto es una calca, estas figuras geométricas que vemos en la parte superior de la pala es una calca y no nos permite ver esa mezcla de fibra de carbono con fibra de vidrio que utiliza esta pala. Seguimos con el punto dulce y aquí quiero remarcar una de las tecnologías que utiliza Head este año en la Head Alpha Pro, y es que esta pala no tiene tubular. Al no tener tubular se maximiza la zona de golpeo porque hay más presencia de goma y así tenemos un punto dulce mucho más amplio. Pero si tuviera que ponerle una sola palabra a la sensación que me transmite la pala, la Head Alpha Pro, al golpear a la bola, para mí sería nobleza, porque cuando impactas a la bola sabes a dónde va a ir esa bola porque responde muy bien la pala. Y aquí hay una clave, y es que desde mi punto de vista esta pala no tiene una gran salida de bola. No es una pala que defendiendo te ayude a pasar la bola al otro campo, a no ser que tú hagas el gesto y que tú domines la pelota, porque ya te digo que esta pala tiene poca salida de bola. Esto tiene un punto a favor y un punto en contra, porque si tienes un buen nivel y una buena técnica vas a poner la bola donde quieras, pero en situaciones de juego donde llegues más forzado, la pala no te va a ayudar a pasar la bola al otro campo. Un punto muy importante de esta Head Alpha Pro que he comentado antes es su balance, que en este caso tiene 27 centímetros con un overgrip encima del grip de fábrica. Este balance yo lo considero alto, 27 centímetros es un balance alto y se nota agarrando la pala, ver cómo la punta de la pala te pide caerse. Entre el balance alto, el peso de 373 gramos, el molde adiamantado, es una pala con una menor manejabilidad que otras y que sobre todo notas en golpes de reflejos, en golpes que tienes que mover la pala muy rápido, como puede ser una volea que tengas que sacar el brazo rápido. Ahí sí es cierto que la pala la notas más pesada, menos manejable. Vale, sabemos que la Head Alpha Pro destaca muchísimo en control, pero ¿qué tal la potencia? La propia marca Head ha distribuido en redes sociales un gráfico en base a 4 variables en donde sitúa todas las palas de su nueva colección. Las 4 variables son manejabilidad, estabilidad, control y potencia. Y desde la propia marca sitúan a la Head Alpha Pro como la pala menos potente de toda su colección, y sinceramente, sin haber probado el resto de sus palas, se me hace muy complicado de creer eso. Es cierto que, como ya digo, no he probado ninguna otra pala de toda la colección, pero la Head Alpha Pro cuando le pegas por arriba sale muy bien. Seguramente la Delta salga mejor que la Alpha Pro, pero sinceramente no creo que esta pala tenga poca potencia. De hecho, yo diría que tiene bastante. Y es que de hecho, dejando a un lado el remate, donde más me ha gustado la Alpha Pro es en las bandejas y en las víboras. Aunque notas el peso y el balance en la pala al preparar porque lo mueves un poco más lento, cuando te acostumbras a esa sensación le metes un peso a la bola brutal y la bola va donde quieres. Respecto a la dureza, la he probado en Madrid con temperaturas máximas de 20 grados, lo digo para que lo tengáis de referencia. Yo no diría que es una pala, que es una tabla, pero tampoco diría que es una pala blanda. Yo diría que tiende a ser durita sin llegar a ser, como ya digo, una tabla. Si pensamos en el jugador ideal para esta pala, para la Head Alpha Pro, todos se nos viene a la cabeza Sanyo Gutiérrez, pero ojo, cuidado, porque se necesita un nivel adecuado para sacarle el máximo rendimiento. De hecho, la propia Head tiene dentro de la gama Alpha otros 2 modelos, Motion y Elite o Elite, que buscan abarcar a todos aquellos jugadores que busquen control, pero con otras características. Pero en el caso del Alpha Pro, si buscas dominar el juego con paciencia, tirando globos largos, chiquitas, ángulos, que no primes la potencia al control, creo que es un auténtico palón, sobre todo si te gusta sentir la bola y, como ya digo, saber que cuando pones la pala, cuando golpeas a la bola, sabes que va a ir donde quieres. Pero como ya digo, coincidiendo también con lo que dice Sanyo, en el juego aéreo la Head Alpha Pro también va muy bien. Así que si estás pensando en comprarte la pala, te voy a dejar en la descripción un enlace a Padel Doctor, que es un comparador de palas de pádel de todas las tiendas online presentes en internet que tienen stock de la pala. Bueno, jugadores, hasta aquí la review de la pala de 2021 de Sanyo Gutiérrez, la Head Alpha Pro. Es mi sincera opinión, no recibo nada de nadie, espero que os sirva. Espero que si alguno de vosotros tiene alguna duda la deje en los comentarios e intentaré ayudaros en todo lo que pueda. Por mi parte nada más, muchísimas gracias y chao.